Pues ya llegamos al final de esta tercera semana de Pascua, mis hermanos, en este ya sábado 20 de abril. Les doy las gracias por su compañía. Los invito a que se suscriban si no lo han hecho y a que compartan este video. Pues vamos a seguir meditando el amor de Dios, a seguir creciendo en la fe. Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 31 al 42. Fíjense, yo antes de estar aquí en la parroquia de María Madre en la iglesia, pues estaba en Jesús Divino Maestro y ahí pues solamente la misa de los sábados era la de precepto, no había misa. Y solamente cuando el padre Javier Hernández, a quien le mando un abrazo, un saludo, que siempre lo he dicho, es importante en mi vida y en mi formación porque él fue el instrumento que Dios usó para llamarme al diaconado. Cuando él, en las comunidades en las que ha estado, cuando se fue Divino Maestro, por ejemplo, cuando estaba en la iglesia del Carmen Urdiales, pues ahí tenían misa los sábados en la mañana y él me invitaba a veces y para mí era un privilegio, porque yo, pues, bueno, yo subo todos estos videos los sábados en la mañana y siempre les digo, la liturgia sabatina es tan rica y en la mayoría de las iglesias se pierde, en la mayoría de las comunidades, porque no son muchas las comunidades, creo yo, que tengan la misa sabatina, que vean la liturgia sabatina. Siempre la misa del sábado ya es la de precepto dominical. Y ahora aquí en María Madre en la iglesia, pues yo todos los sábados a las 7:30 de la mañana es el rezo del rosario y a las 8 se ve la misa y yo cada 15 días hago la celebración de la palabra de la liturgia sabatina. Entonces, esto es muy, muy hermoso para mí. Y hoy, pues si no miren, hoy seguimos, continuamos con la lectura continuada, para la redundancia que hemos estado haciendo del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos habla, dice, en aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Fíjense qué hermoso, porque Jesús dijo, la paz esté con ustedes. Jesús lo que quiere es la paz, pero una paz diferente a la que dio el mundo. Aquí gozaban un periodo de paz, pero vimos que tuvieron persecuciones fuertes y las van a seguir teniendo, que finalmente todos los apóstoles, excepto Juan, murieron mártires. Pero esa es la paz que Jesús trae, la paz aún en la tormenta. Y entonces aquí obviamente en estos momentos que había paz entre todos los cristianos, dice, se iban consolidando y progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animados por el Espíritu Santo. O sea, iba creciendo la comunidad cristiana. Y Pedro aquí nos narra también cómo en Pedro se empezó a incrementar esa capacidad de hacer milagros, el traumatólogo que hace sanaciones. Se empieza a ver cómo Jesús sigue actuando en sus apóstoles. Y hoy nos narra dos signos o señales, como dice San Juan, que hizo Pedro. Uno, en la región de Lidia se encuentra un hombre llamado Eneas que ya tenía 8 años de estar en cama, 8 años de estar paralítico. Pedro se presenta con él y le dice, Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los que habitaban en Lidia y en la llanura del Saraón que lo vieron se convirtieron al Señor. Ojo, cómo los signos, lo que yo les decía o lo que Cristo nos decía, los signos, los milagros que Jesús hacía no eran lo importante, esos no eran más que signos que mostraban el poder, porque esos eran los que atraían a mucha gente. Aquí dice, muchas personas que lo vieron se convirtieron al Señor. Y luego en Jaffa, que es otra ciudad, ahí había una mujer llamada Tabita, dice aquí que significa Gacela. Esta mujer hacía infinidad de buenas obras y repartía limosnas. Tenía muy buena fama, la gente la quería mucho, pero cayó enferma y murió. Llevaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Y luego dice que como Lidia estaba cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba en Lidia, pues enviaron por él para que fuera ahí con ellos y los acompañara en ese momento tan duro. Quizá lo único que esperaban era que Pedro fuera y les diera consuelo, que Pedro fuera y les llevara la palabra de Dios para consolarlos. Pero dice que tan pronto como Pedro llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso, lo rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitha les había hecho cuando ella aún vivía. Entonces Pedro manda que se salgan todos, se postra de rodillas y se puso a orar. Y luego dirigiéndose a la muerta, fíjense, resalta, dirigiéndose a la muerta, dijo, Tabitha, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó.
Llamó a todas las demás personas que estaban ahí y se las entregó vivas, dice aquí. Y nuevamente, como sucedió con el milagro en Lidia, ahora en Jaffa dice lo mismo. Esto se supo por todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Los signos solamente son para que tú los veas, para que tengas la certeza de que es Dios el que está actuando. Pero el motivo por el que Jesús vino no era hacer milagros, era a salvarte, a darte vida eterna. Y eso lo vuelve a recalcar Juan en ese capítulo 6 versículo del 60 al 69. Hemos ido viendo cómo desde que Jesús empezó a hablar del pan de vida, de que Jesús empezó a ir a decir, y de cómo ayer, ya para rematar y no dejar dudas, y no es que hablaba simbólicamente, ayer para rematar Jesús dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, no se anden con tonterías, es una realidad, no estoy hablando simbólicamente. Y decíamos cómo los judíos pues empezaron a rechazarlo. Y hoy lo más duro, sus mismos seguidores, sus discípulos, lo empezaron a rechazar. Porque dice, en aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, o sea, ya no el pueblo, ya no los escribas y fariseos que siempre lo atacaban, ahora muchos de sus discípulos dijeron al oír sus palabras, esta modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Y entonces, dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. Dicen, desde entonces, después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Entre más hablaba, en en lugar de que la gente le diera el beneficio de la duda y lo siguiera, entre más hablaba, la gente más lo rechazaba. Por eso dice, desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Empieza diciendo que muchos de sus discípulos empezaban ya a cuestionarlo, pero ahora toman la decisión de abandonarlo. Qué duro, ojalá que nunca tú tomes la decisión de abandonar a Jesús, porque que seas tú mejor, como lo que dice Pedro, porque Jesús al ver eso se voltea con los 12 y dice, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, en nombre de todos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Eso es tremendo. Es tremendo el rechazo de los de los discípulos, pero es tremenda la fe de los apóstoles. Ha experimentado Pedro en carne propia que cuando se deja guiar por Dios, no se equivoca. Cuando se dejó guiar por Dios, Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro aprendió que cuando se deja guiar por Dios, va por buen camino y Jesús le va a decir palabras de alabanza, palabras de halago. Pero Pedro también experimentó en carne propia que cuando se dejaba guiar por el mundo, iba a tirar para el monte. Y un día Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Hoy Pedro nuevamente se deja guiar por Dios y espero que las palabras que dice Pedro, tú y yo, las repitamos, porque Pedro no dijo, Señor, ¿a quién iré? Pedro toma la responsabilidad. Fíjense, a mí me llamaba la atención y lo platicaba con mi esposa ahora en Semana Santa cuando veíamos la pasión de Jesús, que Jesús en Getsemaní se lleva a Pedro, Santiago y Juan, se pone a orar, ellos se duermen, eran tres los que estaban dormidos. Y los otros quizá también, los otros 11, los otros 8, porque eran 11, el otro Judas venía a traicionarlo, pero estaban 8 orando de un lado y estaban los otros 3 orando acá. Perdónenme con los números, de repente me confundo, pero acá eran 3 los que estaban orando. Y Jesús va y le dice, Simón, ¿no has podido velar una hora conmigo? Yo le decía a mi esposa, ¿por qué le reclama o por qué le dice a Pedro y por qué no les dice a los 3?
no han podido velar una hora conmigo, porque Pedro es el líder, Pedro es la cabeza y él lo acepta. Por eso hoy Pedro no dice, Señor, ¿a quién iré? No dice a quién iré. Y dice, yo creo. No dice, yo creo que tú eres y sé que tú eres el santo de Dios. No, Pedro no lo hace en forma personal. Pedro lo hace a nombre de todos los discípulos. Y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. ¿Tú crees y tú sabes que Jesús es el santo de Dios? Pues entonces déjate guiar por él y no te equivocarás. Ve, ya es sábado, ve si puedes de una vez a la misa de precepto dominical en la tarde, pero si no, mañana no dejes de ir a la misa. Yo aquí ya te expliqué a mi entendimiento lo que es la interpretación de esta palabra de Dios, pero tu párroco va a tener palabras bien sabias para explicártelas. No dejes de ir al templo el domingo. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Te mando un fuerte abrazo.